Esta es una estación de cables en Marsella, Francia. Desde fuera parece anodina, pero bajo la superficie se conecta a una vasta red de datos que comprende el 95% del tráfico mundial de Internet. Desde 2021, la instalación de Marsella Foss se conecta a 16 grandes cables submarinos que dan servicio a zonas tan diversas como Hong Kong, Singapur, India, Omán, Egipto, Grecia, Gran Bretaña, Portugal, Nigeria y Sudáfrica. En todo el mundo hay 1.400 puntos de anclaje como Marsella Foss que conectan unos 500 cables activos y previstos. En total, la red mundial abarca 1,4 millones de kilómetros, aproximadamente el diámetro del Sol. Y aunque la red proporciona tráfico a Internet ininterrumpido en todo el planeta, el suministro, la instalación y el mantenimiento de estos cables están dominados por un puñado de empresas de Estados Unidos, Francia, Japón y más recientemente, China. A través de estos cables se transmiten cada día transacciones financieras por valor de más de 10 billones de dólares. Todo, desde series de Netflix a vídeos de YouTube, mensajes diplomáticos ultrasecretos y órdenes militares, pasa por esta red submarina. No es de extrañar que la infraestructura de cables sea un imperativo geopolítico. Ahora, China y Estados Unidos están aprovechando todos los instrumentos disponibles para hacerse con el control y establecer la paridad de poder del siglo XXI. Desde el poderío militar hasta la recopilación de inteligencia, la guerra económica y el derecho nacional e internacional, nada está fuera de la mesa. Porque cuando se quieren resultados expeditivos, ser despiadado es tan efectivo como ser astuto. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. En junio de 2017, el jefe de la inteligencia exterior de Australia, Nick Warner, voló a Honiara, en las Islas Salomón. Desde 2003, Canberra había ocupado el país bajo el razonamiento posterior al 11S de que era un estado fallido que necesitaba estabilización. El personal de seguridad australiano se hizo cargo de la policía y de otras funciones gubernamentales cruciales. Warner había dirigido anteriormente esa intervención, y ahora que la misión de Australia tocaba a su fin, trataba de concluir un último asunto. A su llegada, Warner se reunió con el primer ministro de las Salomón, Manasseh Sogobare, para hablar de un nuevo cable de fibra óptica de 4.500 kilómetros que conectaría a Honiara con Sydney. El proyecto se consideraba una iniciativa de desarrollo vital, y en un principio había atraído el apoyo de Occidente, incluido el respaldo del Banco Asiático de Desarrollo. Pero el plan sufrió un revés cuando Sogobare adjudicó el contrato a una empresa china, Huawei Marine, lo que provocó inquietud en Canberra. El motivo fue que en 2013 las filtraciones de Edward Snowden revelaron que hardware estadounidense, similar al de Huawei, estaba siendo manipulado para transmitir datos de vigilancia a la NSA. A las agencias de inteligencia occidentales les preocupaba que Pekín hiciera lo mismo. Poco después de reunirse con Warner, Sogobare fue destituido en una moción de censura entre acusaciones de corrupción y soborno. Al volver a ocupar el cargo de primer ministro en 2019, intentó estrechar los lazos de seguridad con Pekín, pero no antes de que su sustituto, el exfuncionario del Banco Mundial Rick Howe, diera de baja a Huawei como contratista, lo que permitió a Australia intervenir y tomar el control. Este incidente, casi olvidado hoy en día, fue una de las primeras balas de una guerra por la infraestructura mundial de datos. Los cables submarinos hacen del mundo lo que es hoy, pero de su diseño se deriva una vulnerabilidad. Los cables son sorprendentemente finos, aproximadamente del grosor de una manguera de jardín. Los cables tienen varios diseños, componentes y materiales. La anatomía más básica tiene una capa exterior de hilo de plástico de polipropileno como aislante, seguida de alambres de acero trenzados como armadura protectora. Más adentro hay una capa adicional de plástico de polietileno para impermeabilizar, seguida de más hilos de acero y aún más plástico de polietileno. Aproximadamente en el centro del cable hay un tubo de cobre o aluminio que lo protege de los daños y la corrosión.
A continuación, hay una cinta impermeabilizante que envuelve todo el cable. Por último, en la capa más interna están las hebras de fibra óptica. Estas están separadas y sujetas por un núcleo de fibra de vidrio. Las fibras ópticas, por su parte, disparan señales láser a los receptores del otro extremo. Sin embargo, la señal pierde integridad cuando se emplea a grandes distancias. Por ello, se coloca un repetidor cada 60 o 70 kilómetros para reforzar la señal. Algunos expertos afirman que los repetidores se pueden manipular para la vigilancia durante la fabricación o el mantenimiento. Otros afirman que los cables pueden monitorearse fácilmente en las estaciones costeras de desembarco, lo que representa una mina de oro para las agencias de espionaje. Además, los cables submarinos se tienden con vehículos especiales. Hay unos 50 barcos en todo el mundo capaces de tender y mantener cables submarinos. Ergo, el negocio de los cables es un nicho tremendo. A veces, los expertos disponibles son tan escasos que los gobiernos recurren a potencias rivales para reparar sus infraestructuras. Esto se aplica tanto a las potencias medianas como a los mastodontes geopolíticos. Ingenieros chinos han trabajado en cables propiedad de empresas estadounidenses y viceversa. Por tanto, siempre existe cierto riesgo al subcontratar el mantenimiento a otros. Pueden instalarse dispositivos para capturar o corromper datos, lo que convertiría el cable en una desventaja. El resultado es que cada nuevo cable es una jugarreta geopolítica. Las nuevas conexiones forjan y refuerzan los lazos de seguridad. La exclusión deja a un estado fuera de juego. Para bien o para mal, así es como se transmiten los datos en todo el mundo, por lo que merece la pena luchar por los cables submarinos. Los satélites, por el contrario, transportan muchos menos datos y son mucho más caros de lanzar y mantener. Aunque la tecnología puede madurar en el futuro, en 2023 los satélites representan una pequeña fracción de los datos intercontinentales, y probablemente seguirá así en las próximas décadas. No obstante, existe una creciente preocupación por la vulnerabilidad al espionaje y al sabotaje de los cables submarinos, lo que está haciendo que los gobiernos protejan más sus aguas territoriales. Algunas naciones ordenan que solo determinadas empresas puedan tender y mantener cables submarinos dentro de sus zonas económicas exclusivas. Pero no siempre hubo tanto en juego. En épocas anteriores, los cables de datos solían ser financiados por empresas estatales. En la década de 2000, las circunstancias empezaron a cambiar. Empresas chinas de telecomunicaciones como Huawei se expandieron a mercados desatendidos como Papúa Nueva Guinea y el Caribe. Una década más tarde, los campeones chinos de las telecomunicaciones se hicieron su propio hueco en el negocio de los cables. En 2015, China lanzó la Ruta Digital de la Seda para ampliar su red asociándose con Huawei Marine. En solo 4 años, se había hecho con el 15% del mercado mundial. Para Estados Unidos, esto supuso una llamada de atención. La administración Trump intensificó su retórica contra Pekín. Los cables submarinos, por su naturaleza, borran la distinción entre lo público y lo privado. Esto convierte a la industria en un objetivo tanto de seguridad nacional como de protección económica. Washington no solo reforzó su control sobre la red de cables, sino que también pretendía asegurarse de que las empresas estadounidenses dominaran el mercado. Esto se debe a que, una vez instalados, los operadores de cable pueden cobrar peajes vendiendo ancho de banda o alquilando capacidad a empresas tecnológicas, telefónicas y otras, a menudo durante varias décadas seguidas. Los cables que conectan con los países en desarrollo también pueden abrir nuevos mercados, aumentando el alcance de los gigantes tecnológicos estadounidenses, junto con las capacidades de vigilancia del Estado estadounidense. Por este motivo, el gobierno y las empresas actúan de forma concertada. El primero suele asumir los elevados costes de puesta en marcha para garantizar que los contratos de cable vayan a parar a empresas estadounidenses y no a sus competidoras. Al asociarse con el gobierno federal, los gigantes de Silicon Valley se metieron en el negocio del cable. Desde 2016, Google, Meta y Microsoft han invertido $2.000 millones en cables, el 15% del total mundial, y se prevén otros $4.000 millones en los próximos 3 años. Estas empresas también representan 2/3 del uso mundial de ancho de banda,
Así pues, al controlar su propia infraestructura, las grandes empresas tecnológicas también reforzaron su control sobre la industria. Como consecuencia, los proveedores de cable chinos vieron cómo menguaban las ofertas de contratos. La amenaza de sanciones de Washington llevó tanto a Global Marine como a Huawei a vender sus participaciones en su empresa conjunta a Hengtong Group, que la rebautizó como HMN Tech. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. En la actualidad, HMN Tech solo tiene 2 proyectos en desarrollo, ambos limitados al sudeste asiático, y cuya puesta en marcha está prevista para 2025. La política estadounidense consiguió así impedir que los chinos se convirtieran en un actor importante en el mercado mundial de cables submarinos, al menos hasta ahora. HMN Tech representa solo el 10% de las redes de cables conocidas, existentes y previstas. Esta cifra es sustancialmente inferior a la del fabricante francés ASN y el proveedor estadounidense Subcom, que representan el 41% y el 21% del mercado mundial de cables, respectivamente. Pero mientras Estados Unidos domina la fase de planificación del cableado, China, al parecer, destaca más en el negocio de mantenimiento. Las interrupciones, por definición, son imprevistas. El trabajo de reparación suele recaer en quien esté capacitado, disponible y cerca. Por esta razón, para mantener su posición en las operaciones de cables submarinos, China ha apostado por el negocio del mantenimiento, ocupándose de la densa infraestructura de cables de sus mares cercanos, incluidas las líneas estadounidenses y japonesas. Algunos analistas afirman que esto ofrece oportunidades de explotación. En 2022, barcos chinos repararon cables operados por AT&T, Verizon y Microsoft en el mar de China Oriental. En mayo siguiente, Microsoft alegó con moderada confianza que agentes respaldados por el Estado habían pirateado su infraestructura de telecomunicaciones. Pekín negó cualquier relación con los piratas informáticos. En parte por este motivo, Washington ha intentado mantener los nuevos cables físicamente alejados de China. La Clean Network Initiative, creada en 2020, prohíbe de hecho las conexiones directas entre Estados Unidos y China continental. Los resultados hablan por sí solos. Los cables submarinos Bifrost y Echo, cuya inauguración está prevista para 2024, circunvalan aguas disputadas cercanas a China, al igual que el cable Apricot, un proyecto de 12.000 kilómetros que conecta con Filipinas e Indonesia, cuya finalización está prevista para 2025. En el Pacífico sudoccidental, sin embargo, los factores geopolíticos son aún más pronunciados. En 2021, el Banco Mundial desechó un proyecto de cable que conectaba Guam con Micronesia, Kiribati y Nauru, que la empresa china HMN Tech era favorita para ganar. Washington había echado por tierra el proyecto. En 2020, el Departamento de Estado se puso en contacto con Micronesia, expresando su desaprobación por la participación china. A partir de entonces, Washington, Tokio y Canberra anunciaron que iban a financiar un nuevo cable por la misma ruta. En junio de 2023, el proyecto de $95 millones y 2.250 kilómetros estaba en marcha. A su vez, esto reforzó el estatus de Guam, un territorio estadounidense de ultramar altamente militarizado, como importante centro de datos. La hostilidad entre Estados Unidos y China empuja a las empresas a forjar nuevas rutas por las que enviar el tráfico de datos. Al dar prioridad a la seguridad nacional y la seguridad de los datos, se establecen marcos políticos y normativos que excluyen totalmente a los proveedores hostiles de todo el ecosistema de las TIC. Singapur, Indonesia, Filipinas y el territorio insular estadounidense de Guam se están convirtiendo en centros neurálgicos del tráfico internacional de datos. Pero la competencia también se extiende al Océano Índico. Aquí, un importante punto de fricción ha sido el cable Simi West 6 que va de Singapur a París. Inicialmente se favoreció a la china HMN Tech para construirlo. La oferta de la empresa era, con diferencia, la más competitiva. Con $500 millones, solo representaba un tercio del precio solicitado, y se esperaba que el proyecto aumentara el prestigio internacional de HMN Tech. Sin embargo, una vez más, Washington intervino e insinuó imponer sanciones al proyecto. Como era de esperar, esto dio lugar a un giro de 180 grados.
El proyecto se entregó a Subcom, una empresa de Nueva Jersey con profundos vínculos con la inteligencia estadounidense. La propia Subcom nació en 1955 como un proyecto de la Guerra Fría para mejorar la capacidad antisubmarina estadounidense. Hoy en día desarrolla cables para empresas como Google, Amazon, Microsoft y Meta Platforms. Estratégicamente, sin embargo, su papel más importante es el de contratista exclusivo del ejército estadounidense, al que ayuda a vigilar a la armada del ejército chino. Subcom también está en la posición ideal para tender un nuevo cable a Diego García. El atolón, administrado por Gran Bretaña, alberga una base naval angloamericana de 3.000 soldados. Su ubicación central permite a Washington proyectar su poder sobre las rutas marítimas vitales que conectan a los productores de petróleo de Asia Occidental con los importadores de petróleo de Asia Oriental. Hoy en día, la isla no solo sirve como base naval, sino como nexo de datos para la red de intercambio de inteligencia de los 5 ojos, que conecta a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La actividad de Pekín, en cambio, es más modesta. Las inversiones chinas en el Índico se refieren sobre todo a cables anteriores a la represión de sus empresas tecnológicas. China Mobile desempeñó un papel decisivo en la creación del cable 2 África, una línea que conecta África con Europa. Mientras tanto, China Unicom fue un inversor clave en el Sail Cable, un cable de 5.800 kilómetros que conecta Brasil con Camerún y que entró en funcionamiento en 2020. Sin embargo, pocos cables submarinos chinos han llegado a Occidente en los últimos años. Una rara excepción es el Cable de la Paz. Esta línea de 12.000 kilómetros, que entrará en funcionamiento en diciembre de 2022, conecta Singapur, Kenia y Pakistán con Francia, atravesando Egipto y Malta. El cable fue financiado y construido íntegramente por empresas chinas, entre ellas HMN Tech. Francia dio luz verde al proyecto porque quería crear autonomía estratégica en un momento de creciente hostilidad entre Estados Unidos y China. Con el tiempo, sin embargo, la bifurcación de los cables submarinos en redes separadas aumentará su atractivo como objetivo militar. Y aunque algunos estados, como Ucrania, han intentado eludir las amenazas a las infraestructuras físicas mediante Internet por satélite, estas medidas no pueden sustituir a los cables submarinos, al menos no en las próximas décadas. Lo que hace especialmente peligrosos a los conflictos en torno a los cables submarinos es el hecho de que es casi imposible distinguir entre accidente e interferencia intencionada. Peor aún, los puntos geopolíticos calientes, como el mar de China Meridional, son centros comerciales con densas infraestructuras submarinas. Las anclas y las redes de pesca provocan cortes con regularidad, al igual que los fenómenos naturales como los corrimientos de tierra y los terremotos. Todo esto deja un amplio margen para malentendidos y errores de cálculo. A principios de 2023, por ejemplo, los habitantes de las Islas Matsu, administradas por Taipei, sufrieron un corte de Internet. En una semana se cortaron los 2 cables principales que conectaban las islas con Taiwán. Los residentes sospecharon de Pekín, pero pronto reconocieron que no había pruebas directas de la implicación china, y mucho menos de su intención. Uno de los problemas de los cables submarinos es que el derecho internacional relativo a la infraestructura está poco desarrollado y algo anticuado. Estados Unidos y China han intentado colmar las lagunas con sus propias normativas. Sin embargo, los esfuerzos de ambos han sido deficientes, aunque por motivos diferentes. Las leyes estadounidenses son demasiado antiguas. La ley estadounidense más reciente sobre cables submarinos es la Submarine Cable Act de 1888. Romper un cable conlleva una multa de $5.000 y hasta 2 años de cárcel. Mientras tanto, dejar caer negligentemente anclas o redes de pesca conlleva una multa de $500 y 3 meses de confinamiento. Escasa disuasión para un acto que genera facturas de reparación de hasta $3 millones. La legislación china, por su parte, se aplica de forma incoherente. Pekín impone sanciones en función del grado de interferencia. El daño intencionado o negligente a un cable conlleva una multa de $1.400, pero también se puede ordenar a los operadores el cese de la actividad. El tendido de cables no autorizado también conlleva una multa de $28.000.
Pero la laxitud en la aplicación de la ley hace que China tenga una media anual de 26 defectos en los cables, la mayor de todos los estados. Esto ha precipitado una reciente represión de actividades como la extracción de arena, la perforación, el fondeo y la pesca de arrastre de fondo. También se han incautado barcos sospechosos de romper cables militares. China insiste en que el derecho a delinear las rutas de los cables a través de las plataformas continentales corresponde al Estado costero. En la práctica, esto significa notificarlo a la Administración Estatal Oceánica y obtener una carta de no objeción de la Armada del Ejército chino, lo que a veces da lugar a un cambio de trazado. Solo entonces puede un operador solicitar permiso para desembarcar sus cables en territorio chino. A partir de entonces, deben mantener a las autoridades marítimas plenamente informadas de sus actividades. Sin embargo, es probable que esta postura provoque fricciones, sobre todo porque Pekín sostiene que los operadores que trabajan dentro de la línea de 9 puntos, una supuesta reivindicación histórica de casi todo el mar de China Meridional, deben solicitar su consentimiento. Tanto Pekín como Taipei reivindican la soberanía china sobre el mar, a pesar de una sentencia de 2016 del Tribunal Permanente de Arbitraje que la declara ilegal. El proceso de concesión de permisos de Washington es igualmente complejo. Los operadores que deseen trabajar en Estados Unidos deben obtener permiso de la FCC, del Comité para la Evaluación de la Participación Extranjera en Estados Unidos, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y posiblemente de las autoridades estatales y locales. Esta burocracia puede retrasar la aprobación 2 años, un plazo que no hará sino aumentar si se aprueba un nuevo proyecto de ley que restrinja el uso compartido de la tecnología de cable estadounidense. Las leyes son como las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen. Al imponer requisitos estrictos para la concesión de permisos, tanto Pekín como Washington incumplen la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Y aunque China ha ratificado la convención y Estados Unidos la observa como derecho internacional consuetudinario, los requisitos de concesión de permisos de ambas naciones contravienen el derecho del mar. El artículo 79, por ejemplo, establece claramente que todas las naciones tienen derecho a tender cables submarinos en la plataforma continental. El artículo 112 va más allá e incluye la alta mar más allá de la plataforma continental. Dicho esto, hay auténticas carencias en el marco del derecho del mar. Faltan protecciones para los cables submarinos. La Convención no penaliza los ataques a cables en aguas internacionales. Tampoco obliga a los estados a proteger los cables en sus mares territoriales. Si estas preocupaciones no se abordan universalmente, cada estado las abordará individualmente. Esa es una receta para el conflicto. Los cables submarinos son los conductos de información del mundo, y como tales, se están convirtiendo en un frente importante en la nueva Guerra Fría entre China y Estados Unidos. Las infraestructuras tendidas hoy están consolidando los bloques de poder del mañana, con implicaciones para el comercio, la política estratégica y el derecho internacional. Aunque Occidente mantiene el liderazgo por ahora, la creciente estatura de China y el auge de la cooperación a través de los BRICS y otros foros podrían abrir nuevos ejes de colaboración. Pase lo que pase, promover y proteger los proyectos de cables es ahora un imperativo geopolítico, porque si bien el control de los recursos ha sido durante mucho tiempo el punto álgido de las guerras, hoy en día el foco de los conflictos es el recurso más preciado de todos, la información. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.